2015, la generación de contenidos, la importancia que le dan a la medición, KPIs, objetivos a futuro, etc. Empezamos, importante que sepáis, es un estudio que hacemos, es la primera edición, pero que nuestra intención es hacerlo todos los años. Al final, Branded Content va evolucionando muy rápido y creemos que es importante ir viendo cuál es la idea que tienen los anunciantes sobre él año a año. Nos hemos dirigido a las 800 principales empresas del país, según un ranking de InfoAdex, siempre a profesionales de los departamentos de marketing, de publicidad, de medios, digital y comunicación. Al final, ¿qué muestra hemos conseguido? 174 profesionales, de los cuales 142 habían oído hablar del Branded Content y a los cuales les hicimos toda la entrevista. A los que no habían oído hablar, pues no se la pudimos hacer, pero bueno, es importante saber que hay un cierto porcentaje de profesionales que a día de hoy todavía no han oído hablar de lo que es el Branded Content. Fechas de trabajo de campo, sobre todo básicamente en octubre, empezamos el 27 de septiembre y acabamos el 7 de noviembre, mes y medio de campo. Como os comentaba, les preguntábamos a estos 174 profesionales si conocían, si habían oído hablar del Branded Content. El 82% nos dijeron que sí, pero todavía hay un 18% de profesionales que no saben, no han oído hablar de Branded Content. Si vemos el perfil de los profesionales, tanto del sí como del no, si vemos primero los que sí han oído hablar del Branded Content, y al final estos son los profesionales a los que hemos entrevistado, que veremos los resultados de todo el estudio, fundamentalmente son directores de marketing. En la gran mayoría de los casos son los máximos decisores a la hora de aprobar presupuestos, a la hora de aprobar hacer una acción. La mitad de ellos sí que dicen que comparten responsabilidad con otro profesional de su empresa a la hora de decidir. La gran mayoría profesionales de Madrid, de gran consumo y de servicios, y en cuanto al tipo de empresa, multinacional extranjera. Si vemos las diferencias con los profesionales, con ese 18% que todavía no ha oído hablar de Branded Content, sobre todo la gran diferencia está en el cargo. Veis que sobre todo la diferencia es que el perfil es que son en casi la mitad de los casos Brand Product Manager, mientras los que sí han oído hablar son directores de marketing. Es decir, es un profesional que no tiene tanta responsabilidad, pero hay que tener en cuenta que muchos de ellos, las empresas, los agentes, se dirigen a ellos directamente a la hora de proponer acciones de Branded Content y a lo mejor muchas veces frenan esa acción de cara al director de marketing o al director de medios, lo cual es importante que ellos también conozcan lo que es el Branded Content. Si vemos diferencia de perfil en cuanto a empresa entrevistada, los que sí han oído hablar de Branded Content y los que sí contestan al estudio pertenecen a empresas tanto medianas como grandes en función de su presupuesto de comunicación. Digamos que la gran mayoría de ellos pertenecen al top 300 según el ranking de InfoAdex. Y si vemos los que no, la diferencia reside en que son más profesionales de empresas más pequeñas. Digamos que estarían más entre el top 800, del 800 al 300. Es decir, el profesional que no ha oído hablar tanto de Branded Content es un Brand Product Manager de una empresa más pequeña. Entramos a lo que es ya el estudio y les preguntamos ya solo a estos 142 profesionales que sí conocen, si han oído hablar del Branded Content, y lo primero que nos interesa es saber hasta qué punto están formados, hasta qué punto han acudido a foros, eventos, másters, etc. Les preguntamos lo primero si conoce y si ha asistido a donde el foro o evento que más conocen es Cannes, un 27%, pero solo han asistido un 1% de todos los profesionales entrevistados. En segundo lugar estaría el Branded Content Day con un 22% y en tercer lugar Brand Users con un 16%. En cuarto lugar estaría el máster de la Carlos III de Branded Content y Comunicación Transmedia. Importante que veáis la barra de la derecha del ninguno. Fijaros como casi la mitad de los profesionales entrevistados no conoce ningún evento, ningún foro en el que se hable de Branded Content, y lo más importante todavía es que casi un 90%, es decir, 9 de cada 10 profesionales que sí ha oído hablar de Branded Content nunca ha asistido a ningún foro o evento en el que se hable de Branded Content. Tenéis el ratio de
versus conoce versus ha asistido de los 3 eventos más importantes, de Cannes, Branded Content Day y de Brand Users. Es Brand Users el evento que tiene mejor ratio, con un 13%, es decir, un 13% de los profesionales que lo conocen también ha asistido a él. Creíamos que era importante considerar hasta qué punto consideran ellos las marcas, hasta qué punto, interrumpen al consumidor a lo largo del día. Al final son ellos las marcas y es importante saber cuál era su visión. Veis que el 52% dicen que las marcas interrumpen bastante al consumidor día a día y ellos mismos son las marcas, es decir, ellos mismos están diciendo nosotros interrumpimos bastante, y un 23% dice que mucho. Ahí, si sumamos ese 52 y ese 23, pues al final un 75%, casi 8 de cada 10 profesionales admiten que interrumpen mucho al consumidor a lo largo del día a día. Y lo que creíamos también que era importante ver hasta qué punto consideran ellos que el consumidor del día a día admite ese nivel de interrupción. Pues un 41% nos dice que, que el consumidor admite, tolera bastante ese nivel de interrupción, pero veis que al final, si sumamos el 28% de algo y el 24% de poco, es un 56%, y si veis ese ratio, pues a pesar de que un 75% dicen, pues sí, interrumpimos mucho al consumidor, consideran que solo un 56% pues admite poco esa interrupción. Branded Content no interrumpe tanto lo que es al consumidor, o al final es el gran valor añadido que iremos viendo a lo largo del estudio. ¿Cómo definen ellos el Branded Content? Es importante saber cómo lo ven, cómo lo definen, cómo lo consideran. Sobre todo cuando nos hablan, tener en cuenta que es una pregunta abierta que nos pueden contar su carta a los Reyes Magos, por así decirlo. Sobre todo nos hablan de que es un contenido generado por la marca, en casi la mitad de los casos, lo tienen bastante claro. Lo que sí que ocurre es que ya en segundo lugar nos hablan de integración de contenido, que no tiene que ver mucho con el propio contenido generado, con lo que es integrarse en el propio contenido. Digamos que son dos vertientes de ese contenido. En tercer lugar nos hablan de que tiene que ser un contenido relevante para el consumidor, ya nos hablan del target final de esa acción, que tiene que ser una acción diferente de lo que es la publicidad convencional, y en quinto lugar que informa sobre los valores de la marca. Tenéis una nube de tags un poco representativa de lo que es la parte derecha del gráfico. Y lo que es importante también es que ver cómo consideran ellos, qué diferencias creen que existen entre el branded content y una acción de publicidad convencional. Pues sobre todo lo que nos hablan es que no es intrusivo, y es un poco, nos da la razón un poco a la primera pregunta que hemos visto. Ellos sí que consideran que el branded content no es intrusivo, cuando veíamos previamente que una acción de publicidad convencional sí que la consideraban intrusiva. Luego nos hablan de que se genera el propio contenido, luego nos vuelven a hablar de esa integración. Vais a ir viendo a lo largo del estudio que hay cierta diferencia entre los que piensan que es una creación propia del contenido y los que piensan que es una integración dentro del propio contenido. Y en cuarto lugar, sobre todo, nos hablan del engagement. Luego veréis que es uno de los principales objetivos que ven de las acciones de branding. ¿Qué medios, formatos y temáticas les resultan más atractivas a los profesionales a la hora de hacer una acción de branded content? Primero vemos el medio, tener en cuenta que se los dábamos en sugerido y podían mencionar todos los que quisiesen. La gran mayoría de los profesionales siempre nos hablan de digital, en 8 de cada 10 casos nos hablan de digital. Y el segundo medio más atractivo sería la televisión. En tercer lugar, lo que sería el medio experiencial. Y a partir de ahí ya estaría revistas, pero veis que hay un salto cualitativo en cuanto a porcentaje, ya es a partir de un 15%. Digamos que sobre todo cuando piensan en branded content, piensan en digital, piensan en televisión y en tercer lugar en experiencia. Estos serían los medios. Si vemos lo que son los formatos más atractivos, sobre todo piensan en eventos y piensan en series. Son los dos formatos más atractivos para ellos.
seguidos de cortometrajes, videojuegos, realities, etc. Y si vemos lo que son las temáticas, sobre todo piensan en entretenimiento. Luego, todavía no lo hemos visto, pero al final ese principal objetivo de engagement, al final con entretenimiento, es como lo linkan más y es lo que más menciona. En segundo lugar estaría la temática de deportivos y luego musicales, culturales e informativos.